Bueno amigos, estamos en otro episodio de La espiritualidad del éxito, el libro que nos estamos leyendo este mes de marzo con una comunidad que nos ve a través de YouTube y los estoy instando a que compren el libro, que lo encuentren en sus países y se lo lean. La espiritualidad del éxito, un libro que de verdad rompe los esquemas de todo lo que hemos aprendido sobre el éxito en este episodio quiero hablarles de un aprendizaje de una de las más grandes inquietudes que tenemos como seres humanos, y es que es el asunto de nuestra conciencia, de la conciencia de lo espiritual. Recuerden que cuando somos empresarios, cuando estamos en el mundo empresarial y sobre todo cuando vemos el poder, el dinero, lo real, lo palpable, los negocios, los inventos, difícilmente nosotros creemos que hay algo más allá de lo real, hay algo más allá de lo físico. Y por supuesto que esta es una de las discusiones más largas en la historia del ser humano, y de ahí pues han surgido las religiones, y han surgido los dioses, y han surgido todas las creencias de los seres humanos, y por supuesto pues todas tienen su punto de vista y su razón de ser, precisamente por esa gran incógnita que siempre los seres humanos hemos tenido con base en lo inexplicable que se hace en nuestra existencia. Y hace poco, viendo documentales y leyendo informes de compañías grandes del mundo, me daba cuenta de que muchos de los grandes magnates de estas compañías y de los CEO de estas compañías, aunque no sean los dueños, pero de gente muy poderosa y que rige los destinos de estas compañías, tienen una conexión muy alta con la parte espiritual, y tienen host, y tienen coach, y tienen seminarios, y tienen eventos, y tienen toda una dedicación al estudio de la parte espiritual, que en últimas empieza a regir los destinos de sus compañías, que es como el sello y que es lo que se refleja en las creaciones y en las innovaciones que estas compañías tienen. Y es porque una de las cosas que más nos sorprende a nosotros o que más, digamos, nos mantiene alejados de este mundo o de este mundo espiritual, es porque nosotros hemos sido formados en lo físico, en lo racional. Recuerden que la gran rebelión de los seres humanos en contra de lo espiritual no fue en contra de lo espiritual, fue en contra de lo religioso, fue en contra del abuso religioso. Y toda la aparición de Descartes y de todo el racionalismo y la ciencia y en sí el racionalismo fue una reacción del ser humano natural frente pues al abuso, no de lo espiritual, sino de algunas vertientes religiosas que, al ser tan etéreo lo espiritual, abusaban de los seres humanos. Y ahí surge, digamos, el racionalismo y todo lo que se enfoca en que aquello que no se puede comprobar de manera física no existe. Y creo que esa es una de las más grandes desvíos que se da en los últimos 300 años o quizá 500 años en la historia humana, y es el alejarnos no de lo religioso, pero sí de lo espiritual. Y creo que el alejarnos de lo espiritual no hace que el tema se pierda. El alejarnos de lo espiritual no hace que el tema se chulie y que lo espiritual se vaya, porque en mi sentir lo espiritual sigue rigiendo todos los aspectos de nuestra vida. Todos los aspectos de nuestra vida en última siguen rigiéndose por una macroconciencia, por una supraconciencia que está por encima de nosotros, y que los antepasados les han llamado Dios, le han llamado el sol, le han llamado la luna, le han llamado de maneras diferentes. Los griegos le pusieron nombres de dioses, etcétera, y los cristianos también le pusieron su nombre. Pero en última es una supraconciencia, es una energía que lo envuelve todo. Es eso, una superconciencia, una supraconciencia
de la cual nosotros al parecer hacemos parte. Y eso implica que uno de los, en mi sentir, errores que nos enseñaron es hacernos creer a los seres humanos que somos los todopoderosos de la tierra y que somos los reyes y que somos los egocéntricos que nos han hecho creer que el hombre es la criatura más brillante e impactante sobre la faz de la tierra. Y yo creo que eso nos llena de ego y nos pone en una situación demasiado compleja, por cuanto lo que yo creo hoy en día es que por el contrario nosotros somos unos ni más pequeños ni más grandes, pero unas partículas que hacen parte de un todo. Y eso tiene que ver con lo espiritual, el aterrarnos de lo pequeñitos que somos ante la estela indescriptible del universo. Pero no solamente del universo que vemos, sino del universo que no vemos, del microuniverso que se vuelve infinito en cuanto más observamos la pequeñez de las cosas. ¿Qué cosa más desconcertante? El macrouniverso que se extiende a nuestros ojos y que se vuelve imposible de ver, incluso de imaginar, por su magnitud y por su grandeza y por su infinitud. Pero también la infinitud de lo pequeño, de lo que no vemos, de lo microcosmos, incluso de la misma materia, de lo misteriosa que es la vida. Entonces, ¿cómo podríamos negar que existe algo que lo cual no comprendemos y quizá nunca vamos a comprender? Pero lo más lindo es que eso nos hace entrar en algo espiritual que puede cambiar la vida de nosotros para siempre, y es entender que no estamos solos, que hacemos parte de un todo, que somos el cerebro del universo quizás y que somos una partícula de ese gran cerebro del universo, y que nosotros, por el contrario, ni somos más ni somos menos, pero que sí somos esa partícula. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que muchos de esos grandes empresarios del mundo, y que entre más grandes creo que más se acercan por esos lados, y hacen meditación. Me parece que la meditación es uno de los caminos más expeditos para lograr tomar conciencia de la parte espiritual. Digamos que es como lo que nos hace entrar por ese laberinto de lo espiritual y al menos nos hace conectarnos con algo que nosotros desconocíamos. Yo les he contado en estos podcasts que una de alguna mínima ignorancia que teníamos frente a la alimentación, nos la quitamos después de la pandemia, y es aprender a alimentarnos mejor, o alimentarme mejor, pero también aprender a ayunar, aprender a comer. Y desde que empecé a practicar el tema del ayuno, empieza de manera natural a aprender a meditar. Creo que la gran mayoría de la gente debería meditar. Yo estoy aprendiendo a meditar. Y cuando uno aprende a meditar, se vuelve un poco más noble, se vuelve un poco más feliz, se vuelve un poco más pleno, se vuelve un poco más paciente, se vuelve un poco más consciente. Es decir, gana uno conciencia, se autodescubre a uno mismo. Y creo que el ayuno, en el caso mío, cuando manejo mejor la alimentación, me doy cuenta que es posible entrar en meditación de una manera más sencilla y de una manera más natural. Este tema de la meditación, ustedes saben que ha sido muy presente en Oriente, pero entre nosotros es muy arisco el tema, porque nosotros culturalmente no fuimos educados para eso. Nosotros somos sociedades que viven corriendo todo el tiempo detrás del dinero, detrás del trabajo, detrás del sueldo, corriéndole al estrés y cumpliéndole a todo el mundo. Pero nosotros no fuimos entrenados para descubrirnos a nosotros mismos, para conectarnos con el universo, para conectarnos con lo espiritual, para descubrir dimensiones que no conocemos. Y creo que esa es una tarea pendiente que todos los occidentales tenemos, porque esa herencia es más oriental, pero los occidentales fuimos más educados en lo palpable, en lo que toca, en creer en que lo que no tocamos no existe, y esa es una gran equivocación. Por eso
nosotros somos un poco ajenos a la meditación, pero yo me he dado cuenta que grandes empresarios meditan y que mucha gente de la gente exitosa que yo he conocido en el mundo medita. ¿Y por qué el primer elemento por el cual nosotros no entramos en vías espirituales y no comprendemos mucho de eso es porque nosotros creemos que la meditación, dice el mismo libro, son un señor con un traje naranja y un moño y calvos. Nosotros creemos que la meditación es para ermitaños y para gente que se va a meter a una cueva y la vemos de manera muy aterradoramente lejana y misteriosa. Pero creo que la meditación tiene que ser algo mucho más al alcance de nosotros, que la podamos hacer todos los días. El sentarnos en la cama y silenciar nuestra mente. Son millones los pensamientos que ocurren en nuestra mente todos los días. Y meditar no es más que conectarnos con el universo. Meditar es conectarnos con nosotros mismos, que nosotros somos parte del universo. Y cuando nos quedamos solos, por eso es muy importante quedarnos solos también, tener muchos momentos de soledad, tener muchos momentos de estar solos, no de soledad, pero sí de estar solos, de poder caminar nosotros solos, de poder aquietar nuestros pensamientos y nuestra mente, de poder agradecer, de poder dar gracias por la vida que tenemos y por los amigos que tenemos y por las oportunidades que gozamos. Y ustedes se dan cuenta y lo que yo he experimentado es que cuando medito de alguna manera, soy más feliz. Creo que la meditación hace que seamos más felices. Yo creo que la meditación cura. Yo creo que la meditación nos hace mejores escuchas. Yo creo que la meditación nos hace mejores seres humanos. Yo creo que la meditación eliminaría la violencia. Y creo que los países donde las culturas meditan son países que no le decretan la guerra a nadie. Si ustedes se dan cuenta, los países orientales donde más hay meditación, como en el caso de la India, por ejemplo, ustedes ven que es uno de los países más pacíficos de la historia de la humanidad. Ese tipo de culturas, las culturas que conservan las vías espirituales y que las cultivan y las protegen entre sus ciudadanos, son en general los más pacíficos de la tierra y han sido países invadidos, pero nunca países agresivos. Me parece que una de las vías que nosotros tenemos como seres humanos para aquietar la violencia, para aquietar la maldad y en general para aquietar todo lo que le hace daño entre los seres humanos tiene que ver con la meditación y tiene que ver con encontrar y descubrir que la parte espiritual es mucho, atérrense, mucho, mucho más grande de lo que vemos, de lo que somos, de lo que creemos que existe. Recuerden que el universo, de lo que se ha descubierto, solamente, y no les estoy hablando de la parte espiritual, les estoy hablando literalmente de la física. Creo que solamente el 4% del universo que comprendemos y que vemos y que hemos visto es materia física. Es físico, es lo que tocamos, son los planetas, como la Tierra, y lo que palpamos y tocamos. Eso es solamente el 4%. El otro 96% está constituido entre materia oscura y energía oscura. Es decir, en lo que no vemos. Pero eso no quiere decir que no exista. O sea que cuando con un telescopio vemos hacia Júpiter, estamos creyendo que vemos a Júpiter, pero hay un 96% de materia oscura y de energía oscura que no vemos, porque ni nuestros lentes ni nuestros ojos están hechos para ver ese tipo de materia. Lo mismo ocurre con lo espiritual. Lo que nosotros sentimos de nosotros mismos y lo que nosotros vemos en los demás es un bajísimo porcentaje de la existencia de la vida sobre la tierra, de nosotros. Lo más grande es lo espiritual. Son las vibraciones, son las intenciones, son nuestra conciencia, es realmente lo que somos nosotros.
es lo que no vemos. Son quizás seres que están al lado de nosotros y no los vemos. Quizás son dimensiones que nosotros podamos experimentar, pero que no somos capaces de ver ahora. Por eso tenemos que estar abiertos a todas esas posibilidades, y este libro, La espiritualidad del éxito, nos impulsa a descubrir algo o a empezar a caminar por una vía tan misteriosa, pero tan apasionante, y creo que ese es el camino de los emprendedores, ese es el camino de los empresarios y ese es el camino de los líderes. Eso hará líderes más sensibles, líderes más inteligentes, pero sobre todo líderes más sanos.